Muy bien, este día vamos a hablar de la sección 18, que son los activos intangibles. Esto de acuerdo a la norma internacional para informes financieros para pequeñas y medianas entidades, conocidas como NIF para pymes. Es importante considerar que en ciertos aspectos los elementos de la propiedad, planta y equipo son muy parecidos, muy similares a los de propiedad, planta y equipo. Bueno, ya dije lo mismo, ¿no? O sea, los activos intangibles son muy parecidos a propiedad, planta y equipo en el sentido de que son bienes que, o más bien son activos que se mantienen para poder ser utilizados, ya sea para producir otros bienes o bien para uso administrativo. Sin embargo, hay una característica que los hace totalmente distintos y es en este caso, pues, la tangibilidad, ¿verdad? La propiedad, planta y equipo, todos esos elementos son elementos tangibles que tienen una existencia material y por lo tanto pueden ser medidos, tocados, mientras que los activos intangibles, por su misma naturaleza y como su nombre lo indica, pues no tienen esa capacidad corpórea, o sea, esa identidad corpórea que los elementos de activo fijo tienen. Y ahí es donde está precisamente donde estriba la diferencia y lo que hace que algunos elementos o algunos conceptos o algunas reglas de aplicación varíen. Entonces, vamos a comenzar esta primera parte, porque es la primera parte la que vamos a ver este día, con el alcance de la sección 18. Es importante siempre establecer el alcance porque eso nos determina más que todo aquellos aspectos que no se van a aplicar dentro de esta norma o de esta sección. ¿Y por qué razón no se van a tocar? Porque se tocan en otras secciones de la misma norma, ¿no? En este caso dice acá que esta sección se aplicará a la contabilización de todos los activos intangibles distintos de la plusvalía. Para ver la plusvalía, pues hay que ver la sección 19, que es la combinación de negocios y plusvalía. Más adelantito vamos a aclarar qué es eso de la plusvalía, ¿verdad? Que si bien es cierto, es un activo intangible en cierta forma, pero no se va a tocar en esta norma porque ya existe la norma 19 o la sección 19, que es la que se va a encargar de determinar las reglas relativas a ese tipo de activos intangibles. También se va, en el caso de los activos intangibles mantenidos por una entidad para su venta en el curso ordinario de sus actividades, eso pues está regulado por la sección 13, que son inventarios, y la sección 23, que son ingresos de actividades ordinarias. Ahí en esas dos normas o en esas dos secciones se encuentra regulado ese tipo de activos intangibles que no se han adquirido para uso, sino que se adquieren para mantenerlos y venderlos, ¿no? Es como una empresa que se dedique a vender este tipo de activos. Entonces la norma se va a enfocar más en aquellas entidades que tienen activos intangibles para uso, ¿verdad? Para uso de la misma empresa. Entonces el alcance nos permite no cometer el error de querer aplicarle, en este caso, la sección 18, a ese tipo de activos que acabamos de mencionar. Luego, vamos a tener una definición de activo intangible. Y dice acá que un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física. Ahí me da tres características que tiene el activo intangible y que debe reunir en cierta medida para ser considerado como tal. Primero, es identificable. Esto se dice porque a veces hay ciertos activos intangibles que están mezclados con otros activos y por lo tanto no se pueden considerar como tales porque no se pueden identificar, ¿verdad? No se pueden identificar como una sola unidad, sino que están mezclados con otros y por lo tanto es difícil hacerlo. Ya vamos a hablar más adelante de algo que se llama plusvalía generada internamente, donde se da este problema de activos intangibles que no se pueden reconocer porque no son identificables. De carácter no monetario. Se aclara que no es monetario porque hay mucho activo financiero o activo monetario que es de alguna manera intangible,
pero que no se considera bajo efectos de esta norma como un activo intangible. Por ejemplo, el efectivo. Por ejemplo, el valor de un billete de $100 no lo da el papel del que está hecho ni la tinta que lleva, sino el significado que éste tiene legalmente, porque hay una ley que respalda, en el caso de nuestro país, la Ley de Integración Monetaria, que es la que respalda, la circulación del dólar en nuestro país. Entonces, de alguna manera, un billete de $100 se podría considerar un activo intangible, debido a que su valor no está dado por su materialidad, sino por su significado. Pero aquí de una vez, la norma o la sección 18, pues nos dice esos activos no se consideran intangibles para efectos de la norma. Dejamos fuera el efectivo, cheques y cualquier otro documento financiero que tenga valor, pero que en realidad se regula por otras secciones de la norma. Es decir, no es que se dejan fuera porque no se les aplica ninguna norma, sino porque se les aplica una norma distinta. Por esa razón se dejan fuera. Y hay varias secciones como la sección 11, la sección 12 y otras más que hablan sobre este tipo de activos monetarios. Y la tercera característica es que es sin apariencia física. Cuando decimos sin apariencia física no significa que no haya ni nada material que lo respalde. Claro que sí. Normalmente los activos intangibles están respaldados por un documento. Entonces, pero como decía en el caso del billete, ¿no? El valor del billete no está determinado por su materialidad, porque es un simple papel. Es papel especial, pero al final es papel, ¿no? Con unas letras ahí grabadas y unos dibujos, unas fotos de unos presidentes, pero eso en sí, lo material no es lo que le da valor, ¿verdad? Por eso dice acá en un activo intangible, por ejemplo, trasladémoslo a un activo intangible como una patente que es un derecho que tiene una empresa para poder explotar comercialmente un invento o una marca, como en el caso de las marcas de fábrica, que nosotros podemos explotar comercialmente una marca, ahí siempre va a haber un documento que respalda ese derecho. Pero en sí no hay un objeto, ¿verdad? Material que nos pueda indicar que ese activo existe materialmente. Entonces, ¿cuáles son las tres características de acuerdo a la definición que tiene un activo intangible? Bueno, es identificable, es de carácter no monetario y no tiene una apariencia física. Luego, aclara también la sección 18 cuando un activo intangible es identificable. ¿Cuándo vamos a considerar que un activo intangible es identificable? Y debe cumplir ciertas condiciones. La primera, la A, dice, es separable. Es decir, es susceptible de ser separado o dividido de la entidad y vendido, transferido, explotado, arrendado o intercambiado, bien individualmente junto con un contrato, un activo o un pasivo relacionado. Es decir, que debemos considerar el hecho de que un activo, en este caso un activo intangible, lo vamos a considerar como separable cuando nosotros podamos venderlo, o sea, separarlo de la entidad, sacarlo de ahí, venderlo, transferirlo a otra persona, explotarlo, darlo en arrendamiento, intercambiarlo por otro activo, ya sea de manera individual, con un contrato, porque siempre hay un contrato de por medio, o junto con otro activo o otro pasivo relacionado. Entonces, en ese caso, la primera condición para que sea identificable. La segunda es que es identificable cuando surge de un contrato o de otros derechos legales, independientemente de si estos derechos son transferibles o separables de la entidad o de otros derechos y obligaciones. Es decir, si hay un contrato firmado por una patente, por una marca, por una licencia de software, por un derecho de autor, por ejemplo. Más adelante vamos a ver cuáles son el listado de los activos, de las cuentas donde se registran los activos intangibles más utilizados comercialmente. Ahora, acá estamos hablando de que surge de un contrato legal, ¿verdad? Independientemente, es decir, no importa si estos derechos que están en este contrato se pueden transferir al final en algún momento futuro o si estos derechos están combinados con otros derechos. No estamos hablando del activo en sí,
sino de los derechos que estos otorgan. A veces los activos intangibles, el derecho a explotarlos, se obtiene dentro de un contrato más grande, ¿verdad? O sea, hay un contrato más grande y dentro de ese contrato más grande existen cláusulas que se hablan de ese activo intangible en particular. Por ejemplo, si nosotros pagamos, por ejemplo, un derecho de explotación de un negocio ya establecido, hay negocios que se alquilan, no se alquile local, sino el negocio en sí. Digamos que usted tiene una cadena de restaurantes, pero no tiene tiempo para poder atenderlo y tampoco quiere vender el restaurante así de manera definitiva. Entonces usted ofrece alquilar o arrendar el derecho de manejar el restaurante. Manejar el restaurante implicaría pues tener acceso a las cocinas, a las mesas, a toda la parafernalia que conlleva un restaurante, pero dentro del contrato de arrendamiento del uso del restaurante también va a ir una cláusula donde usted tiene derecho a usar la marca del restaurante, porque el restaurante tiene un nombre ya establecido y si el contrato dice que usted puede usar ese mismo nombre, pues no hay ningún problema. Ahí estamos adquiriendo un activo intangible dentro de un paquete, ¿verdad? Pero es identificable, ¿verdad? Porque la marca es la marca. Y ahí dice, se podrá utilizar la marca. Si dice no se puede utilizar la marca, entonces usted puede usar todo lo que tiene el restaurante, menos la publicidad, menos el rótulo donde dice el nombre del restaurante. Habría que buscarle un nombre nuevo, un nombre diferente para poder explotarlo. Entonces, a eso se refiere el último tramo del párrafo, donde dice independientemente de que sean transferibles o separables de la entidad o de otros derechos y obligaciones. Ahora, también luego nos hace una excepción de que no se va a aplicar la norma tampoco a estos dos aspectos, como los activos financieros que ya hay, por ahí está la sección 11 y 12, que son las más importantes, que hablan de los activos financieros. Ahí dice instrumentos financieros, pero se refiere a lo mismo, ¿verdad? Hay instrumentos financieros que son, para una parte son activos financieros y obviamente para la otra parte son pasivos financieros. Por ejemplo, si nosotros emitimos obligaciones negociables o llamados también bonos, un bono es para quien lo compra un activo financiero y para quien lo emite, porque no es que se vendan, sino que se emiten, es un pasivo financiero. ¿Por qué? Porque el que lo compra tiene derecho a recuperar su dinero en cierto plazo y el que lo emite tiene la obligación de pagar ese dinero y los intereses correspondientes en los plazos respectivos. Tampoco se va a aplicar a los derechos mineros y reservas minerales, tales como petróleo, gas natural y recursos no renovables similares, porque para eso hay una sección, que es la sección 34, que habla de actividades especializadas. Ahí se habla, y por allá anda otra sección que no recuerdo el número exacto, pero que también habla de minas y habla de este tipo de cosas, ¿no? Bueno, aparte de que lo que se produce como el petróleo, el gas natural y recursos similares, pues no son realmente activos intangibles, podríamos confundir el hecho del derecho de explotación, pero igual lo que se va a extraer es algo material, es algo tangible, por lo tanto no se puede considerar como activo intangible. Recuerde que hemos hablado desde las primeras clases que les tuvimos, hablamos acerca de que cuando nosotros hablamos de activos y pasivos es importante dos cosas. En realidad son tres, pero la última pues a veces no se le da mucha importancia y esos tres aspectos son el reconocimiento, la medición y la revelación, que es lo que reconocimiento es cuando yo voy a reconocer un activo como tal y la medición es a qué valor lo voy a registrar y la revelación es qué información adicional yo tengo que poner en los estados financieros para respaldar las cifras que yo voy a colocar en un determinado activo, pasivo, ingreso o gasto dentro de los estados financieros. Entonces, para el reconocimiento, nosotros ya vimos en las primeras clases, cuando hablamos del balance,
eh, vimos cuáles son los criterios de reconocimiento de un activo en general. Y por eso hay un principio general que ya está establecido en la sección 2 y dice que una entidad reconocerá un activo intangible como activo si y solo si, ¿verdad? Tiene que cumplir 3 condiciones para que un activo intangible sea reconocido. Y es bien importante este sí, solo sí, porque esto no nos da margen de error. Es decir, no podemos decir que a veces sí, a veces no. Tiene que ser muy tajante. De hecho, esta es una frase que se usa mucho en matemática y que es exactamente así como dice, ¿no? No puede tener ningún tipo de, como podríamos decirle, variación o decir que a veces sí o que si se cumple esto o no, sino que sí y solo sí se cumplen las 3 condiciones que vamos a mencionar. Y esas 3 condiciones son, primero, que ya la conocemos, es probable que los beneficios económicos futuros esperados que se han atribuido a ese activo fluyan hacia la entidad. Esto ya lo habíamos mencionado en el balance, decíamos, con los activos en general. De hecho, cualquier activo que quiera ser reconocido debe cumplir primeramente con esta condición. Esta es la condición llave de las otras 2. Si un activo cualquiera no cumple esta condición, de nada nos sirve estar considerando las otras 2. En este caso, los activos intangibles. Si un activo no tiene probabilidades de que me vaya a generar beneficios económicos en el futuro, pues sencillamente hasta ahí llegó el análisis, ya no puedo ni siquiera considerar las otras condiciones. De entrada diríamos que no se puede reconocer. Pero si cumple esta condición, entonces le aplicamos las 2 siguientes. Y la B dice que el costo o el valor del activo pueda ser medido con fiabilidad. Y en este sentido, hay activos que no ofrecen ningún tipo de dificultad para poder medir el costo. Sobre todo cuando son activos adquiridos, ¿verdad? Activos que se han comprado. Cuando se han comprado, pues, ¿cuál es el costo? Bueno, lo que pagamos por ellos. Justo junto con otras cositas que ya hablamos también en la sección anterior de que hay que agregarle otros gastos adicionales que se han hecho a la hora de adquirirlo. Pero obviamente cuando yo lo compro, yo tengo un valor, tengo una factura o tengo un contrato donde dice cuánto voy a pagar. Entonces, el problema será cuando estos activos son adquiridos por de otras formas, ¿verdad? Como por ejemplo que nos los regalan, ¿verdad? Alguien nos dona un activo o cuando el activo es adquirido a través de por ejemplo, una adjudicación judicial, que nosotros ganamos un juicio por una deuda que tenía una persona con nosotros y como consecuencia de esa resolución favorable nosotros adquirimos un activo intangible. Entonces ahí es más difícil porque el costo no lo tenemos tan claro, ¿verdad? Entonces, pero en general, cuando un bien se adquiere, el costo es medido fiablemente, o sea, la fiabilidad de la medición está prácticamente garantizada. Y la C, que la C es estrictamente para activos intangibles, porque lo que es la condición A y la condición B puede ser aplicable a cualquier activo que sea, pero ya la C dice que el activo no es resultado de desembolso incurrido internamente en un elemento intangible. Más adelante, ya casi al final de esta presentación, vamos a ver ese tipo de desembolsos que se hacen a veces internamente y que no se pueden considerar como un activo intangible y que por lo tanto se deben llevar a una cuenta de gasto. Mire, a veces resulta que dentro de la empresa hay un proceso de desarrollo, ¿verdad? De investigación causado o como consecuencia de la misma actividad productiva de la empresa. Por ejemplo, si nosotros tenemos una empresa que hace bebidas, ¿verdad? Vamos a decir que hace bebidas de diferentes sabores. Entonces, nosotros hacemos de fresa, hacemos de cereza, de uva, de mango. Ya tenemos nuestras líneas de sabores que nosotros preparamos. Pero
en el laboratorio, porque todas las fábricas tienen un laboratorio, hay ingenieros, hay, en este caso, técnicos de alimentos trabajando constantemente para lograr algún tipo de cosa nueva, ¿no? Entonces, por ahí, vamos a poner este ejemplo un poco bayunco, pero para el caso nos vale. Ahí se logra crear un nuevo sabor que es sabor aguacate, por decir algo. Yo no tomaría esa bebida, pero igual, ¿va? Digamos que hacemos una de aguacate y ya se logró la fórmula y todo lo demás. Y ya está listo como para poder empezar a producir esta bebida de aguacate. El problema que se da es que, ¿cómo medir el costo de esa? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos determinar el activo intangible llamado patente de la bebida de aguacate, como una patente, sería bien difícil determinar cuánto es el costo o el valor razonable de esta patente, porque ¿cómo se generó esta nueva fórmula de bebida? Se generó internamente. Hubo trabajo de técnicos de alimentos, ingenieros, en fin, medio mundo participó. Se utilizó parte del equipo normal que se usa para producir las otras bebidas. En fin, se usó las instalaciones de la empresa. Entonces, el problema es cómo separar o identificar ese costo así y separarlo como algo aparte. Es bien difícil hacerlo. Porque la mayoría de estos costos han sido llevados al gasto, a gastos de fabricación, materias primas, si es que hemos usado algún tipo de materia prima. Entonces es bien difícil medir y entonces no se cumpliría el B, ¿verdad? Que es que se pueda medir el costo de manera fiable. Entonces, por esa razón es que se le agrega esto, que es cuando hay activos generados internamente y que aunque sí se puede considerar que son activos intangibles, pero no se van a reconocer sencillamente porque su valor o su costo no puede ser identificado. Vamos. Luego que hemos reconocido el activo intangible, nosotros sabemos que vamos con la medición. Y la medición no es más que asignarle un valor monetario, en este caso, a ese activo intangible. Entonces, vamos a ver varios momentos en los cuales el activo intangible va a ser medido y vamos a comenzar con la medición inicial, ¿no? La medición inicial es cómo vamos a valorar o a evaluar ese activo intangible en el momento que lo adquirimos, en el momento que lo obtenemos. Entonces la regla dice ahí que una entidad medirá inicialmente un activo intangible al costo. O sea, la medida original que le vamos a meter o que le vamos a asignar a un activo intangible va a ser su costo, ¿verdad? No vamos a medir valor razonable, que es la otra alternativa, al menos en la medición inicial va a ser al costo. Y aquí se parece un poco a la propiedad plantilla equipo, porque igual la regla en propiedad plantilla equipo es que se midan originalmente al costo. Bien. Ahora bien, luego dentro de esa medición inicial, nosotros podemos hablar de una adquisición separada, es decir, cuando el activo intangible se adquiere solito, ¿verdad? Hay una empresa que tiene una marca y yo le pido que me venda los derechos de explotar esa marca, entonces me venden esa marca y obviamente el valor que yo le voy a dar a ese activo que voy a adquirir dice que es el costo que va a comprender las siguientes cosas, ¿verdad? Cuando voy a adquirirlo de manera separada. Porque si lo adquiero combinado con otras cosas, pues hay otras reglas que hay que aplicar. Primero, el precio de adquisición, incluyendo los aranceles de importación y los impuestos no recuperables, después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas. Obviamente, el corazón del costo de un bien, ya sea tangible o intangible, es el precio. O sea, ¿cuánto le pagué yo al que me lo vendió? Ese es el corazón o la base, la raíz o como usted le quiera llamar del costo. Pero a eso
hay que agregarle aranceles si es que el bien ha pagado aranceles de importación, eso hay que agregarlo. Y los impuestos no recuperables, que en este caso pues estamos hablando del el arancel de importación. Estamos hablando, el IVA no, porque el IVA va separado. Acuérdense que el IVA va separado y el IVA se va a recuperar en algún momento, ¿verdad? El crédito fiscal que yo pague lo voy a recuperar cuando yo venda, tal vez no el activo intangible que compro, pero sí cuando venda algún otro tipo de bienes en los cuales intervino este activo. Y igual voy a considerar también deducir o descontar los descuentos comerciales y las rebajas que me hagan, ¿no? Si es que existen esas rebajas. Porque a veces el proveedor pues me dice, mire, se lo voy a dar a un precio preferencial. Pero también debe agregársele cualquier costo directamente atribuible a la preparación del activo para su uso previsto. Generalmente, en el caso de los activos intangibles, no es, los costos adicionales en este sentido son muy mínimos, ¿verdad? Porque en el caso de los activos fijos sí, porque recuerden cuando hablamos de la maquinaria que había que pagar a veces a una empresa para que nos hiciera la instalación, había que hacer una instalación eléctrica nueva. Bueno, todos esos costos son más significativos. En caso de los activos intangibles, como son más de naturaleza legal que otra cosa, entonces generalmente estos costos casi no se dan. Pero si hubiera algún costo adicional, pues habría que agregárselo. Ahora, ¿qué pasa cuando el activo intangible lo adquiero como parte de una combinación de negocios? Si bien es cierto, no hemos hablado de este tema de combinación de negocios porque la materia no nos dice que esto es más para una conta 4, ¿verdad? Lo que es la combinación de negocios, ahí se vería este aspecto. ¿Qué es una combinación de negocios? Bueno, hay una empresa A con una empresa B y deciden unirse para formar una empresa C, o lo que nosotros llamamos fusión. ¿Verdad? Se hace una fusión de ambas empresas. Obviamente, la empresa A tiene activos, tiene pasivos, y la empresa B también tiene activos y tiene pasivos, y esos hay que combinarlos o sumarlos, ¿verdad? Hay que hacer un proceso donde la información de una empresa se combina con la información de la otra para formar la información de la nueva empresa. Entonces, eso se llama combinación de negocios. Entonces, dice aquí que si un activo intangible se adquiere en una combinación de negocios, el costo de ese activo intangible es su valor razonable en la fecha de adquisición. Generalmente, la regla para la combinación de negocios es que todos los activos se deben medir a su valor razonable. El costo que haya tenido que pagar cada una de las empresas combinadas a la hora que compre su activo prácticamente solo sirve como una referencia. El valor al cual se va a hacer la combinación de información es al valor razonable. ¿Por qué razón? Porque el costo ya no es cierto. Es decir, si usted tiene, por ejemplo, inventario en la bodega y se va a combinar con otra empresa que también tiene su propio inventario en la bodega, al unir ambos inventarios, no los vamos a unir al valor que le costó a cada empresa fabricarlos o comprarlos, sino que vamos a medir su valor razonable, que es el valor al cual nosotros podríamos venderlos si quisiésemos en el mercado. Entonces, todos los activos deberán medirse al valor razonable, incluyendo los activos intangibles que vayan incorporados dentro de la combinación. Bien. Hay otras adquisiciones como a través de una subvención del gobierno o las famosas permutas, pero eso lo he dejado a un lado porque no es tan común, ¿verdad? Eh, en todo caso, cuando dice que es por subvención del Estado, pues hay una norma especial, hay una sección especial que habla de las subvenciones. Y en el caso de las permutas, pues una permuta es intercambiar un bien o varios bienes por otro u otros, ¿verdad? Aquí en El Salvador nosotros le conocemos a las permutas como cambalaches, ¿verdad? Aquí generalmente se dan en cuestiones de vehículos, o sea, es muy común el cambalache, que es, por ejemplo, el hecho de que usted le dé un vehículo a otra persona y la otra persona le dé otro vehículo y uno de ambos paga una diferencia en efectivo, ¿verdad? Entonces,
Lo que ahí dice es que cuando hay una combinación de negocios, entonces decíamos que con la cuestión de las permutas, ¿verdad? Generalmente, pues ahí se toman ciertas reglas sobre los valores razonables tanto de uno de las partes como del otro. Entonces, básicamente la regla, a excepción de la adquisición, ¿cómo se llama? Adquisición separada, cuando se adquiere separado, la regla es que aparte de cuando se adquiere por separado, que es el costo el que vale, de ahí para allá cualquier otra forma de adquisición, ya sea donado, permutado u otro tipo de formas, va a ser a través del valor razonable. Recuerde que las dos reglas básicas de medición que hay son valor razonable y costo, ¿verdad? Y el costo se aplica generalmente cuando se adquiere directamente los bienes. Y cuando se adquieren de otra manera que no es compra, pues el valor razonable es el que se debe aplicar. Vamos ahora a hablar de otros activos intangibles generados internamente. Esto lo mencionamos en la primera parte, o sea, cuando empezamos el video, que dice que ¿qué vamos a hacer con esos activos intangibles generados internamente? Que como decíamos a aquel punto, pues están mezclados con otros. Y en todo caso, los costos que han generado estos activos intangibles para poder ser creados a veces no se pueden identificar de una manera correcta. Entonces vamos a ver acá algunos de estos casos y vamos a decir lo siguiente. Una entidad reconocerá el desembolso incurrido internamente en una partida intangible como un gasto. Ya nos está dando acá una regla. Cualquier activo intangible que se genere internamente no se va a llevar como una cuenta de activos, sino que la vamos a registrar como un gasto. Como el caso de la bebida de aguacate que pusimos en el ejemplo anteriormente, incluyendo todos los desembolsos para actividades de investigación y desarrollo. Aquí hay dos términos bien importantes que antes había una norma, me recuerdo yo, la NIC 9, cuando todavía estaban las NIC completas, o sea, hoy han ido desapareciendo, ya explicamos ese proceso también. Y la NIC 9 hablaba sobre lo que era investigación y desarrollo. La investigación es el proceso en el cual se está como experimentando. Digamos que en esta bebida de aguacate que pusimos de ejemplo, ¿no? Están probando, van a probarle a alguien, no le gusta, o quedó muy ácida, muy salada, muy amarga. Eso ya es investigación. Y desarrollo es cuando ya se ha establecido una fórmula, en este caso de la bebida, y ya estamos simplemente en el proceso de cómo la vamos a fabricar ya en forma, ¿no? Ese desarrollo. Investigación, entonces, cuando todavía no se tiene clara la idea de qué es lo que se va a hacer, y desarrollo es cuando ya se tiene un prototipo y a partir de ese prototipo empezamos a mejorarlo para producir. Eso no solo en una cuestión de bebidas, puede ser aplicado en cualquier cosa, ¿no? Una nueva computadora, un nuevo celular, etcétera. Cuando incurra en él, a menos que forme parte del costo de otro activo que cumpla los criterios de reconocimiento.
Por ejemplo, si nosotros estamos creando un prototipo de una máquina nueva que nos va a servir para venderla o para producir, y dentro de esa máquina nueva hay un software, por ejemplo, ¿verdad? Hay un programa de computadora diseñado para poder gestionar el funcionamiento de la máquina. Entonces ahí en ese caso todos los costos que hayamos incurrido para hacer ese software se le vamos a cargar a la máquina, ¿verdad? Porque la máquina sí se puede considerar como un activo identificable y un activo aparte. Entonces el costo de ese software que hacemos para la máquina nueva se lo cargaríamos al valor de la máquina o al costo de la máquina. Bien. Como ejemplo de la aplicación del párrafo anterior, una entidad reconocerá los desembolsos en las siguientes partidas como un gasto y no como un activo intangible. Ojo con eso. Lo que vamos a mencionar en este momento, después hay un listado de cosas, lo vamos a registrar como gasto y no como activo intangible. Esto es bien importante porque en la práctica nosotros nos vamos a encontrar probablemente con algunos de estos casos y vamos a tener que aplicar esta regla y saber si vamos o no vamos a, eh, si vamos o no vamos a llevarla al gasto o vamos a llevarla como un activo intangible. Muy bien. Y aquí tenemos varios casos, que algunos de ellos pues se dan en la práctica, ¿verdad? Recuerde que estas son normas internacionales y por lo tanto, ¿cómo se llama? Retoman ejemplos de muchos países, ¿verdad? Entonces hay ejemplos que sí se aplican aquí, pero hay otros que son más comunes en otras latitudes, ¿verdad? Veamos. Primero, generación interna de marcas, logotipos, sellos o denominaciones editoriales, listas de clientes u otras partidas que en esencia sean similares. Hay una producción de cierto conocimiento, le llamo yo, empresarial, ¿verdad? Por ejemplo, el logotipo de la empresa a veces originalmente o a veces lo mandan a hacer, pero a veces el logotipo lo crean dentro de la misma empresa los mismos empleados. Los sellos, ¿verdad? O denominaciones editoriales en el caso de los libros. Las listas de clientes, a veces las listas de clientes son activos intangibles porque bueno, aquí en nuestro país se da la venta de listas de clientes, que son las bases de datos. No sé a usted le pasa, pero a veces uno recibe correos electrónicos de ciertas empresas que uno nunca ha tratado con ellos y ahí le ofrecen algún tipo de servicio, algún tipo de producto y usted se pregunta, bueno, ¿y esta gente cómo consiguió mi información? Hay que tener cuidado porque esto puede rayar en una ilegalidad, en un delito, en el sentido de que hay empresas que venden las bases de datos, ¿verdad? Y no solo empresas privadas, sino que se da a nivel de empresa pública, aunque no es la institución pública la que vende la información, son empleados, ¿verdad? Personas que trabajan ahí, trabajan en bancos, trabajan en el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, tienen acceso a la base de datos. En el caso del Ministerio de Hacienda, un empleado tiene acceso a la base de datos de los contribuyentes y puede hacer una copia de ese listado donde va el nombre, el número de NIT, el DUI, la dirección, el teléfono celular, el teléfono fijo, cuánto dinero declara de ingresos, por ejemplo, cada año. Y si es una empresa, pues cuánto declara de ventas cada mes. Y en fin, una gran cantidad de información que si se tiene una mala intención se puede utilizar de manera equivocada. Entonces, por esa razón es que las listas de clientes a veces se venden de manera ilegal. Entonces, hay que generar mayor legislación. De hecho, parece que por ahí hay una ley de protección de la información. No la he tenido la oportunidad de verla, pero en el sentido de evitar que empresas que manejan información delicada, sensible de los clientes, la puedan compartir con otras personas.
A eso se refiere lo de las listas de clientes. Claro, aquí se toma desde el punto de vista no ilegal, sino en el sentido de que, por ejemplo, si una empresa va a cerrar, póngase un caso, usted es una empresa que distribuye papelería, fabrica y distribuye papelería, pero por alguna razón usted va a cerrar, entonces tiene un listado de librerías y de empresas que le compran papel, y entonces usted a la hora de cerrar puede vender esa lista a otra fábrica que hace lo mismo que usted, y esa fábrica pues pueda contactarse con ese montón de clientes y salvar de alguna manera esa clientela que usted va a dejar tirada. Eso ahí se le ve un sentido positivo a la situación, ¿verdad? Pero no como cuando se venden listas de clientes con información sensible. Pueden haber algunos fraudes, de hecho, quizá me he alargado mucho en esto, pero es importante que lo manejemos. Vaya, por ejemplo, si usted tiene una deuda, usted le debe una cantidad de dinero a una casa comercial, a un banco, a una cooperativa, a donde sea. Generalmente estas empresas contratan a despachos jurídicos para que hagan la gestión de cobro, ¿verdad? Le hablan del despacho tal, recordándole que usted tiene una deuda, ya le explican de qué es la deuda. Pero se ha estado dando el fenómeno aquí en el país de que como están vendiendo estas bases de datos, ¿verdad? Es, hay personas inescrupulosas que hacen lo siguiente. Consiguen la base de datos de los clientes morosos de una cooperativa o de una casa comercial. Buscan generalmente las deudas más viejas, porque entre más viejo es la deuda, menos posibilidad hay de que el cliente esté en contacto con a quien le debe, ¿verdad? O sea, si usted la deuda la tiene de hace 10 años y dejó de pagar hace 10 años, probablemente ni siquiera se acuerde, en fin, hay un montón de situaciones que usted ya no va a tener presentes. Entonces ellos aprovechan, le hacen una llamada, le mandan un mensaje de WhatsApp y le dicen, le hablábamos del despacho tal, ¿verdad? Le ponen un nombre de despacho, eh, con referente a una deuda del año 2005, ¿verdad? Con la empresa tal, en la cual usted quedó debiendo $100. La empresa nos ha autorizado, ¿verdad? Para que recuperemos por lo menos un porcentaje de esa deuda y por lo tanto le ofrecemos la opción de pagar el 50% de la deuda. Si usted está de acuerdo en hacer este pago, le enviamos el siguiente número de cuenta al cual usted puede hacer el depósito del 50% de lo que debe. Hasta ahí. Claro, uno que conoce de estas cosas, porque pues sí, estamos en esta área de contaduría pública, tenemos que saber de eso. Eso me huele mal, ¿verdad? Porque desde el 2004 hasta ahora me están hablando. Lo mínimo que yo puedo hacer es hablar o cerciorarme de la empresa para ver cómo está la situación. Pero cualquier incauto, cualquier persona que no lee las letras chiquitas o que no se ve, no se fija en lo que están tratando de hacerle, en el afán de salir de ese problema, viene, agarra la aplicación, hoy que es tan fácil, agarra la aplicación del Banco Agrícola, Banco América Central, cualquier banco, y le abona los 50 pesos a la cuenta que le han enviado. Y resulta que estas personas ni siquiera tienen nada que ver con la empresa que usted le debía. Entonces, se rebaron los 50 pesos, usted no pagó nada porque el dinero fue a parar a manos de personas inescrupulosas. Hay que tener cuidado, jamás deposite dinero así porque sí, ¿verdad? Es mejor en estos casos hacer un depósito personalmente, hay que ir a la empresa, cerciorarse de que sea la empresa, porque si no caemos en este tipo de fraude. Se están dando en nuestro país. Luego también dice actividades de establecimiento, por ejemplo, gastos de establecimiento que incluyen costos de inicio de actividades, tales como costos legales y administrativos incurridos en la creación de una entidad con personalidad jurídica, desembolsos necesarios para abrir una nueva instalación o negocio, es decir, costos de preapertura y desembolsos de lanzamiento de nuevos productos o procesos, es decir, costos previos a la operación. Aquí menciona varias cosas, pero me voy a centrar en la primera parte. Cuando usted está creando una empresa nueva, ¿verdad? Que usted está haciendo todo el trámite de la escritura, está haciendo el trámite de inscribirse en el registro de comercio,
de inscribirse en la ONEC, porque hoy ya no se inscriben en la Dirección General de Estadística y Censo, sino que hoy es la ONEC. Luego la alcaldía en catastro, legalizar libros, etc. Todo eso, el proceso se le llama, esos gastos que usted hace, se llaman gastos de organización. Antiguamente, estamos hablando de hace unos 40 años, los gastos de organización se consideraban como activos diferidos, les llamábamos nosotros, que eran esos activos se cargaban a esa cuenta de gastos de organización, o a veces se le llamaba gastos de instalación también, porque había que incluir todos los gastos de pintar las paredes del nuevo local, poner el rótulo, mandar a hacer un banner, todo eso se iba cargando a la cuenta de gastos de instalación o gastos de organización y se dejaba con un activo y normalmente en 5 años eso había que irlo amortizando, ¿verdad? Irlo reduciendo y llevándolo al gasto en 5 años, partiendo del hecho de que esos gastos son para toda la vida de la empresa. Pero eso ya no se debe hacer de acuerdo a la normativa. Todos esos gastos que usted haga, como los costos legales, etcétera, los va a llevar directamente a gastos de administración o gastos de distribución, depende de cuál sea el objeto que tenga ese gasto. Ya no se van a considerar como activos. Actividades formativas. Usted manda o paga a un experto para que le dé una capacitación a su personal, eso usted no lo va a considerar como un activo intangible, sino que lo va a llevar al gasto. Esto también tenía su razón de ser, ¿verdad? O sea, ¿por qué las actividades formativas se consideraban como activo intangible? Porque decían, si nosotros formamos al personal, ese conocimiento que ellos adquieren en la capacitación le va a servir a la empresa para varios años, ¿verdad? Pero la verdad es que nadie garantiza que el empleado realmente se quede con nosotros y de alguna manera retribuya lo que hemos gastado en su formación. A menos que hagamos un contrato ¿cómo le llaman a esto? Contrato de fidelidad, en el cual digamos, usted le va a dar 80 horas de formación financiera a un grupo de auxiliares contables. 80 horas, ¿verdad? Le vamos a dar, por ejemplo, un curso sobre análisis de estados financieros, o le vamos a dar un curso sobre aplicación de normas internacionales, o cualquier cosa. 80 horas. Estamos hablando de una capacitación de unos 2 o 3 meses, pero esto nos va a tener un costo para nosotros. Y nosotros podemos de alguna manera prorratear lo que hemos gastado en toda la capacitación entre el número de empleados que la recibieron. Y decirles, vamos a firmar este contrato de fidelidad en el cual ustedes se comprometen a quedarse trabajando en esta empresa durante 3 años. Pasados esos 3 años, ustedes se pueden retirar a donde ustedes quieran. Si alguien se quiere ir antes de los 3 años, pues deberá pagar de manera proporcional por el tiempo que ha pasado o por el tiempo que falta del contrato de fidelidad, va a pagar una parte de lo que gastamos en usted en formación. Ahí sí podríamos de alguna manera considerar una actividad formativa como un activo intangible. Pero como se da en la mayoría de los casos donde usted gasta, pero imagínese que hay empresas que preparan a su personal, les dan capacitaciones y a los 2, 3 meses de haber recibido la capacitación sale otro trabajito mejor, se van. Entonces, ese dinero prácticamente queda como un gasto. Por eso usted hay que llevarlo a un gasto. También se consideraban como activos antes la publicidad. Eso tampoco se va a considerar ya como activo, hay que llevarlo al gasto directamente, aunque sea un gran gasto. Una gran campaña publicitaria que nos costó millones de dólares es gasto. No lo podemos considerar como un activo porque nadie garantiza en qué medida esa campaña publicitaria nos va a generar mayores ventas en el futuro. No estamos seguros de eso. ¿Verdad? No existe lo que se llama al principio la probabilidad de que los beneficios económicos de esa publicidad realmente lleguen a la empresa. Por lo tanto, es gasto la publicidad también. Luego, reubicación o reorganización de una parte o la totalidad de la entidad, es decir, nos vamos a trasladar de local y vamos a tener que gastar allá, pintar el local nuevo, hacer la instalación eléctrica nueva, todo eso se va al gasto también. A menos que haya una mejora, ¿verdad? Por ejemplo, si el edificio donde nos vamos a ir tiene una sola planta y le vamos a construir una planta más para que albergue al más personal,
Obviamente ya no es un activo intangible, en este caso sería un activo fijo el que habría que crear, ¿verdad? Que es la segunda planta. Y por último, la plusvalía generada internamente. Ya vamos a hablar en la otra parte que falta sobre la plusvalía. Ahora, aquí hace el párrafo 18.15 está más atrás. No impide reconocer los anticipos como activos cuando el pago por los bienes o servicios se haya realizado con anterioridad a la entrega de los bienes o prestación de servicios. Significa que los anticipos, cuando usted paga un anticipo porque le están elaborando algo o le van a prestar un servicio en el futuro, entonces usted lo debe considerar como un activo al momento que usted hace el anticipo, ¿no? Anticipo por adquisición de bienes y servicios. Cuando ya le presten el servicio o le paguen o le entreguen la materia prima, el material o lo que sea por lo cual usted ha pagado, entonces usted va a anular ese activo y lo va a llevar a la cuenta que corresponde. Bien, por ahí llegaríamos con este video. Muchas gracias.